Amigos, lo que escuchaban no es nuestra nueva cortina, sino que es la cortina del día de la fecha. Tenemos en claro que hoy, 26 de junio del 2018, tanto los que estaban allá, que eran los que ustedes recién escuchaban, ¿no es cierto?, los argentinos, 10.000, 20.000, nadie sabe a ciencia cierta cuántos hay hoy en el estadio, tal vez más, lo que sí claramente hacen sentir casi ahí en San Leningrado, como le decimos a algunos, mezclando el San Petersburgo con el Leningrado que conocimos, están sintiéndose locales. Es obvio que la abrumadora mayoría de los que están en el estadio son argentinos, como lo han demostrado en las calles del día de ayer y ahí frente al Hermitage, el famoso Palacio de Invierno, que tantos recuerdos y emociones nos causa a quienes hemos estado allí en otras épocas. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI, ya lo saben ustedes, y los acompañaremos palpitando lo que va ocurriendo, como todos los martes de 14 a 16 horas. Obviamente tenemos un programa que ustedes habrán visto, está muy vinculado a lo que está ocurriendo en términos económicos, la centralidad de nuestro programa, que es el comercio exterior, y hemos tenido que hacer una asociación, los que nos siguen en las redes ya lo habrán visto, con el día de hoy, el fútbol, etcétera y demás. Y es así que en esta primera hora habrán notado que yo coloqué, para los que nos siguen en las redes sociales, ¿quién es el Armani del gobierno nacional? ¿No será tarde jugando en cancha del fondo? Y bueno, ya anunciábamos esto que solemos denominar editorial. ¿Y por qué? Obviamente, ya tocamos, ¿no es cierto?, en la semana pasada los cambios ocurridos. Obviamente, Dante Sica es el Armani del gobierno nacional. Todo el mundo está pensando que, no diría es una lástima, pero claramente, como siempre ocurre, ¿no es cierto?, igual que en los partidos de fútbol, suele ser contrafáctico hablar de lo que hubiera ocurrido si Armani hubiera atajado desde el primer partido. Aquí es más o menos lo mismo. No podemos decir dónde estaríamos hoy si Sica hubiera estado desde el primer momento en lugar de Cabrera. Es muy posible que no estuviéramos jugando en la cancha a la que yo hacía referencia en el editorial. Es muy posible que no estuviéramos jugando en la cancha del Fondo Monetario Internacional, me refiero, ¿no es cierto?, para clarificar. Porque a lo mejor se podrían haber hecho las cosas con una mirada más vinculado a lo productivo, más vinculado a la defensa de las pymes, más vinculado a mercado interno, que a lo mejor, precisamente por no haber caído desde lo que es la concepción, los que conocemos el pensamiento íntimo de Dante Sica, no hubiéramos caído en esa falsa contradicción a la que yo inclusive hacía referencia ayer en un canal de televisión, cuando me preguntaban inversiones o mercado interno. Decíamos por qué o y no y. Más aún avanzábamos en decir no va a haber inversiones si no hay mercado interno. Y entonces es importante decir esto porque notamos mucha gente muy preocupada ahora por los números que se avecinan en términos de inflación y los números que se avecinan en términos de crecimiento, o mejor dicho, de no crecimiento. Porque claramente se han conocido los pronósticos, ¿no es cierto?, que hablan de 3 puntos de inflación para el mes de junio y otros 3 o más para el mes de julio, lo cual claramente ubica la pauta inflacionaria anual superando ya el 30%. Posiblemente se logre dar alguna vuelta de tuerca vinculada a la recesión que frene un poco este tema inflacionario, esta tendencia, y a lo mejor arrime al 30%. Pero, digo, centímetros más, centímetros menos, estamos alrededor del 30%. Y en términos de crecimiento, ¿qué es lo preocupante? Ustedes saben, lo dijimos más de una vez, que veníamos con 8 o 10 meses de crecimiento continuo y que cuando apareció la corrida cambiaria,
pasamos rápidamente al escenario de estanflación, es decir, estancamiento con alta inflación. Ni bien entramos al Fondo Monetario, y esto ya lo está reconociendo el propio SICA, entramos en escenario de recesión, que es más fuerte que estanflación, porque es recesión con alta inflación. Yo escuché esta mañana algunos comentaristas diciendo estamos en plena estanflación, porque decían que estamos en recesión más inflación. Recesión más inflación no es estanflación. Estancamiento más alta inflación es estanflación. Entonces, los números que se han conocido la semana pasada son números preocupantes en términos de lo que es la economía real. Hablamos de una caída de la industria del 3.3, pero como venimos diciéndolo también aquí, esto no es homogéneo. Lo preocupante es que alimentos cae 8.8, casi 9, y dentro de eso, por ejemplo, aceites, que es un elemento de la vida cotidiana, cae 19%. Estamos hablando en términos industriales, con lo cual es obvio que la demanda no está tironeando para que la producción vaya en la dirección que todos quisiéramos que fuera. Pero también hemos tenido y hemos conocido la balanza más roja del año y la balanza más comercial más roja que se tenga memoria en un mes. 1.500 millones, con más de 6% de crecimiento de las importaciones y una caída en las exportaciones del 6%. Por supuesto que el costado, diríamos, que viene a, contrabalancear, valga la redundancia, estas noticias, es que ya las reservas, con la llegada de los 15.000 millones como primera entrega del fondo, han superado los 63.000 millones en el Banco Central, y este es un elemento que debiera dar solidez para, sobre todo, frenar ese proceso de volatilidad cambiaria que impide, ¿no es cierto?, poder tomar las medidas que está queriendo tomar SICA, el Armani del gobierno nacional. ¿Y cuáles son esas medidas? Lo hemos visto. Primero, miremos el diagnóstico. SICA dijo explícitamente, señores, el segundo semestre va a venir más difícil, más duro que el actual. Es decir, traducido, y muchos, inclusive en el gobierno lo han traducido, el propio SICA, lo peor está por venir. Lo peor aún no ha llegado, porque la recesión profundizada, eso sí es lo peor. Con lo cual uno no puede evitar asociar la frase del presidente del 1 de marzo diciendo lo peor ya pasó. Pero tampoco puede uno dejar de asociar que el mismo día que SICA decía esto, horas después en Chile, reunido con inversionistas importantes de Chile, ustedes saben que Chile es un mercado que privilegiamos mucho porque es el mercado con el que mayor superávit comercial de todo el mundo tenemos, es decir, la balanza más favorable comercialmente la tenemos con Chile. Allí, el amigo Duhovne decía que en 2 meses está la reactivación en la Argentina. Entonces, alguien que conoce de economía real como SICA le está diciendo, no, querido, todos los 6 meses que vienen van a ser peores que el semestre actual. No podemos seguir prometiendo, como prometimos en algún momento, que la lluvia de inversiones venía, que el segundo semestre iba a ser de crecimiento y los famosos brotes verdes se iban a transformar en praderas verdes. Terminemos con este tipo de situaciones que después terminan originando conferencias de prensa como aquella del 28 de junio para cambiar pautas. Ustedes imagínense si hubiéramos tenido que hacer una conferencia de prensa cada vez que cambiaba una de las pautas del presupuesto nacional que está vigente. Hubiera sido una payasada. Entonces, no hablemos más, por favor, de promesas que no tenemos certezas de cumplir, y tratemos de, hablando futbolísticamente, no podemos evitarlo, de parar la pelota, ponerla contra el piso, ¿no es cierto?, y hablar sobre las efectividades conducentes como lo que está haciendo el ministro de la Producción, el nuevo ministro de la Producción.
Yo pensaba, ¿no es cierto?, que las medidas claramente iban a venir en la dirección que está intentando hacerlo SICA. Cuando decíamos hoy que la dificultad de desarrollar una política de defensa de las pymes, etcétera y demás, lo pensábamos porque muy inteligentemente el gobierno se da cuenta de que lo que está diciendo SICA es la verdad y no lo que está diciendo Duhovne, y entonces dice, si haber entrado al stand-by no significa, punto uno, pérdida de poder adquisitivo en términos de salario real, punto dos, recesión, caída de actividad y por lo tanto caída de ventas y además crecimiento de la desocupación, porque nos estamos enterando todos los días. Hoy es TELAM, pero antes fue el INTI, y fue el ANMAT, y fue etcétera, etcétera, etcétera. En el Estado es obvio de que uno de los renglones del acuerdo chico, ¿no es cierto?, de la letra chica del acuerdo con el fondo es la reducción, ¿no es cierto?, del gasto público. ¿Y cómo se manifiesta eso en términos concretos? En el achicamiento del personal. Esto luego se trasladará a las provincias y seguramente se trasladará a los municipios. Vamos a ver de qué manera y cómo se va efectuando esto. Pero lo preocupante es que esa masa de trabajadores que queda desocupada desde el Estado no solo no puede ser absorbida por el sector privado, por lo que hablamos de la recesión, sino que además allí también va a crecer la desocupación y no solo se van a destruir puestos de trabajo, sino que, lo más grave, se van a destruir fuentes de trabajo. Como el gobierno se da cuenta de esto, SICA claramente empezó a trabajar inmediatamente en tratar de paliar esta situación que es tan dificultosa. ¿De qué manera? Muy simple. Si el 80% del empleo está en las pymes, hay que salir urgentemente a plantear algún tipo de malla de contención para minimizar el impacto negativo que va a tener este semestre, ¿no es cierto?, recesivo en las pequeñas y medianas empresas. Y aquí aparece algo que algunos pensaron que era eufemístico cuando lo decíamos, que es el condicionamiento del fondo. ¿Por qué? Porque lo primero que plantea SICA es, señores, con tasas del 47% no puede haber defensa alguna de las pymes, no hay cadena de pago que resista, no puede haber descuentos de cheques para financiarse, no puede haber ningún financiamiento. En realidad, digámoslo con todas las letras, con tasas del 47% lo que conviene es cerrar las unidades productivas, sea del campo, sea de la ciudad, y abrir financieras. Digo, no hay posibilidad alguna de que una actividad productiva en la Argentina resista tasas de interés reales, es decir, por sobre la inflación, cercanas al 15 o al 16% o al 17%, como ha estado ocurriendo en la semana pasada. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando él se plantea ver de qué manera se baja la tasa, claramente aparece el primer condicionante del Fondo Monetario. La tasa no se puede tocar si el Fondo Monetario Internacional no lo aprueba. Para algunos, que era un eufemismo hablar de condicionamiento del fondo, aquí tienen el primero. Aquí tienen el primero. Políticas que anteriormente se podían resolver en el Banco Central o entre el Banco Central y un Ministerio de Economía fuerte, ahora necesitan la autorización del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque implicaría o podría ser leído por el fondo como un intervencionismo del Banco Central, cuando precisamente el acuerdo dice todo lo contrario. ¿Para qué? Para sostener el valor de la divisa, cuando claramente se dijo que hay que dejarla flotar libremente. Parece importante que esto sea registrado, parece importante. Y entonces, ¿qué se va a hacer con las pymes? Y bueno, claramente se va a buscar algún tipo de compromiso del sistema financiero argentino para lograr que haya un financiamiento desde el sector privado. Que la obra pública, que anteriormente se iba a financiar lógicamente con fondos del Tesoro y presupuesto del Estado, ahora se haga a través de la metodología de los PPP. En esto está muy confiada
las provincias, y están muy confiadas en la reunión que en el día de hoy han tenido el secretario general de la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción, con el gobierno nacional. Otro elemento del cual nosotros no nos podemos hacer los distraídos, y está enmarcado dentro de lo esperable cuando se está en situación de stand-by. ¿Qué es qué? Que es el conflicto social. Y en el día de ayer hemos tenido, como muestra de este conflicto social, el paro más importante desde que asumió Macri. Digámoslo, asumamos esto, el gobierno lo ha asumido, ha sido un paro total. Como claro, cuando no hay transporte, ¿no es cierto?, ningún tipo de transporte, tengamos en claro que desde que está Macri, la UTA nunca había parado. La UTA en general es un gremio que ha jugado bastante cerca, particularmente de Triaca, y que esta vez tuvo que sumarse a una medida que fue total. Pero también hay un nuevo elemento. Este fin de semana ha habido una reunión en Mar del Plata, en la que participó también gente del gobierno como Vidal y Stanley, donde la Iglesia Católica ha dado a conocer el documento más duro que yo tenga memoria. Yo no recuerdo un documento con tanto énfasis puesto en la crítica a la política económica desde los tiempos de la dictadura. Lo tengo que decir con todas letras. A lo mejor después en la charla de café con Héctor tratamos de recordar si hubo un documento más duro que este. Yo creo que no, pero digo, sea o no el documento más duro, lo concreto es que la dureza de este documento está indicando claramente que esto no puede haber sido hecho sin instrucción expresa del Papa Francisco, y que esto implica claramente un aval al paro que, me parece, muy pocos tenían registrado que iba a plantearse con tanta intensidad. Diría inclusive que la valoración que la Iglesia hace de la situación social y de las negociaciones paritarias, etcétera y demás, es más dura que la que hace el propio gobierno. Y me parece importante que esto sea tenido en cuenta. Vamos a intentar desde ya que la próxima semana redondear este esquema con los elementos post-paro, dónde estamos parados, qué camino se ha seguido en las medidas, ¿no es cierto?, que el nuevo ministro de la Producción ha adoptado, y cómo se consolida, ¿no es cierto?, un cuadro de situación. Y lógicamente vamos ya a intentar el segundo tema que teníamos para el día de hoy anunciado, que es precisamente el comercio exterior en tiempos de stand-by, como lo decíamos nosotros, para lo cual hemos convocado al presidente de la Cámara de Importadores, Rubén García, que queremos ver si nos está escuchando. Rubén, ¿estás allí? Hola, buen día a todos. Sí, estoy acá. Bueno, primero, como en los tiempos de nuestra escuela primaria, tema libre, ¿cómo estás viendo el comercio exterior y en particular las importaciones? Yo después voy a ir a ciertos reportajes que te han hecho en estos días, que han generado una movida en el ambiente muy importante. Bueno, mira, la verdad que lo que la Cámara viene viendo y lo que estamos mencionando cada vez que nos hacen alguna entrevista es simplemente un problema de mercado interno. Hoy, actualmente no tenemos un mercado interno que responda a las necesidades de todos los componentes o todos los integrantes del comercio exterior. Evidentemente hay un viejo dicho que dice que para que haya un baile se necesitan dos. Así es. Y en este momento el mercado interno le está faltando, o al comercio exterior en general le está faltando una de las patas, que es el que está necesitando que se reactive rápidamente. Vos lo usabas con una frase, Rubén, que llamó mucho la atención por lo contundente. Si el mercado no traiciona, no importa si el dólar está a 8 o a 29. Amplíala. No
no es necesario que lo diga yo ni haber estudiado en alguna facultad de primer orden, simplemente es un razonamiento de sentido común. No tenemos mercado, no tenemos quien compre, ¿a quién le vendemos el producto? O sea, si tengo un dólar a un peso, o a por decir un número, y cuando traigo ese producto, el mercado interno no lo recepciona, tiene el mismo valor. Es correctísimo. El elemento en el que haces bastante eje, y de hecho te lo ponen en el subtítulo, ya en la nota dentro de la entrevista del diario La Nación, que a mi juicio es una de las participaciones más importantes que la Cámara de Importadores ha tenido de que yo tenga memoria. Gracias por la Cámara. Claro, sí, esto es que es así, los que seguimos la temática del comercio exterior, los que hemos tenido compromiso permanente con el comercio exterior y con la propia Cámara, sabemos que pocas veces ha habido una hoja entera dedicada a la institución y a su presidente. Hablas sobre las trabas burocráticas que afectan al sector. Comenta algunas, porque precisamente hoy el comercio exterior está parado. Ayer teníamos el paro, pero tenemos el paro, ¿no es cierto?, de los amigos de Supara, y aparentemente hasta julio no va a estar funcionando el comercio exterior. Pero conté un poco las trabas. Mira, son de todo tipo y color realmente, que están generadas por la burocracia que se ha generado en los últimos tiempos, sin poner hitos desde cuando comenzó, y también por muchas trabas que el sector privado, antagonista de algunas políticas, evidentemente machaca para que perduren. Entonces también al Estado le resulta muy difícil tener que lidiar con propios y ajenos, porque también hay muchos personajes de la actual administración de líneas medias que se oponen a los cambios. O sea, todo el mundo está conforme pareciera ser que está conforme con el status quo que tiene, sin estar viendo más allá de sus narices, que es que una vez que se termine, cuando se termine quien genera el negocio, que es el sector importador, el sector de la carga, productor, el productor, porque también claro, todo hace al todo. Los industriales también están padeciendo hoy de muchas cosas de esta burocracia, costos internos que hacen a que realmente terminemos, aunque somos un país, y esto doy fe de que hay muchísimas industrias que portones adentro y el campo, tranqueras adentro, es muy eficiente y puede competir con cualquier empresa del mundo, puede competir, cuando su producto sale y se le suma la logística, la burocracia, que después vamos, si querés, la tocamos un poco más sí, claro. Y todo lo que hace el comercio exterior termina siendo que no podemos llegar a los mercados porque somos caros. Ergo, ¿dónde está la ineficiencia? En nosotros mismos, en las trabas. Por ejemplo, hoy perdura sistemáticamente algo que se llama estampillado. Cierto. ¿Vos sabés de cuándo es el estampillado? ¿De qué? ¿Cuándo empezó? No. El estampillado empezó allá a principios de los 80 y fue un reclamo del sector importador. Ajá. El sector importador tenía un problema muy grande, si vos te acordás, porque debes tener la misma edad que yo. No, yo era chiquito en los 80. Sí, eras más chiquito que ahora. Pero bueno, tenías los relojes Orient, ¿te acordás? Sí, famoso. Evidentemente, Argentina tenía un problema de contrabando, y el importador que traía la mercadería por los canales normales, o los legales, digamos, dijo: no, señores, yo tengo que identificarme de los que entran de contrabando. ¿Y qué creó? Un estampillado. Y se creó el estampillado y ahí empezó. Yo recuerdo que una de las funcionarias que hoy está con un cargo importante, que hoy a veces charlamos sobre estos temas, me recordaba que ella fue una de las que estaba en este tema en el momento de su implementación. Y lo pidió el sector importador. Ahora, después de esto se fueron colando muchas cosas, y hoy podés consultarle a las empresas importadoras de productos terminados o de calzado, cuánto le cuesta el proceso de estampillar. ¿Y cuánto le cuesta al Estado? Claro. Confesiones de un director de aduana, me dijo claramente que al Estado le cuesta 100 millones de pesos anuales el pedido de la casa del estampillado. Y en ese marco también me dijo
o sea, en algún momento, hará 20, no sé, un poco más de 2 meses, el Estado se quedó sin estampillas. No. Sí, cómo no, y salió, es más, gracias a esta funcionaria que te hice recordar hace rato, que se preocupó al mango, en una semana se implementó primero la compra de nuevas estampillas en la Casa de Moneda, y a su vez, en el momento del lapso de esto, que tardó 10 días más o menos, implementó que hasta tanto no se imprima la nueva estampilla, se utilicen unas color naranja pastel para reemplazar la falta de las etiquetas de las estampillas verdes. Genial. ¿Tenés un tema? Ahí tenés uno para ver cuán rápido y cuán inteligentes somos para salirnos de este proceso que nos cuesta tanto y que solamente hace de que el producto sea más caro. Y no hay ninguna duda, porque cuando la empresa que utiliza todo el sistema de estampillado haga sus números, el costo que le costó, la redundancia, el estampillado, lo va a volcar al precio. Obviamente. Y ahí estamos. Vos hablas en el reportaje justamente sobre este tema y hablas de la necesidad de establecer un sistema QR o un código de barras. Sí, esto, como en otras partes del mundo, ¿no es cierto? O sea, a ver, no inventé nada, de nuevo, claro. Estoy copiando lo que hace el mundo. Claro. Sí, ¿qué pasaría si la empresa que importa hoy le pide a su empresa que le vende del exterior el código QR y se lo da a la aduana y controlan eso? Claro. Todo conforme. El control es un control bueno, no es bobo. No, y todo el mundo está contento. Y te permite online prácticamente saber la cantidad de lo que entra de cada artículo. Lo que un poco está pidiendo la aduana cuando está, digamos, llevando o queriendo establecer el régimen de OEA. Claro. A ver, tener una trazabilidad, que todas las empresas estén alineadas con lo que se necesita, las proveedoras de servicios, las proveedoras de flete, todo el mundo alineado para que cuando llegue la mercadería a puerto, toque piso y se vaya. Claro. Hoy si vos lográs que una mercadería esté en el forzoso, y bueno, sos un mago. Sí. Hay terminales que hoy están saturadas. Sí, sin duda. Rubén, hubo una frase por la que me llamó muchísima gente, de clientes y de colegas, donde en una de las preguntas que te hace ahí la gente de La Nación, vos ponés sin dudas y sin ambigüedades, para mí, las de JAI eran mucho más sustentables que las IMI. Explícamelo. Como instrumento, la de JAI, a ver, yo puse como instrumento. Sí. Ahora, la aplicación del instrumento depende de quién use el instrumento. Obviamente. Yo normalmente digo, si vos arriba de un camión 1114 pones un nene de 3 años, atenete a las consecuencias. Entonces, ¿cuál es lo que yo opino, Miguel? Sí. La de JAI, si vos la lees como instrumento, y como yo creo que hay muchos que no saben qué significa de JAI. Declaraciones juradas anticipadas de importación. Anticipada de importación, que evitaría el control ex post. Así es. Vamos a suponer, yo soy importador de calzado, por decir una cosa. Un día pido una licencia para importar nitroglicerina, por decir una cosa. Entonces vos me llamarías como un buen control anticipado, me dirías, Rubén, mira, vos siempre trajiste zapato o calzado, ¿para qué querés la nitroglicerina? Un control estadístico, ¿verdad? Para saber qué hace cada empresa. Entonces, y no tenía ninguna vida, todas eran libres de sacar. O sea, no se decía, a esta vamos a hacer estudio, no. Ahora, el primero que se puso en el listado de estar en una falsa buce fue la Secretaría de Comercio Interior. Así es. Y la Secretaría de Comercio Interior manejó discrecionalmente el uso de JAI. Así es. Con lo cual, no estaba escrito que podía ser prohibida, ni nada por el estilo. Tuvimos grandes problemas, dado que con la administración, entre comillas, de la de JAI, en alimentos. En alimentos, vos sacabas la de JAI y te la daban libremente. Pero
alguien llamó al INAL y dijo no den en libre circulación. ¿Te acordás? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Claro, sí. Evidentemente, vos tenías la licencia, eras un tipo feliz, pero cuando tenías que hacer circular tu producto por la calle, con la libre circulación que te emitía el INAL en aquel momento, no lo podías hacer porque no lo tenías. Entonces, ahí de nuevo, que hizo la habilidad del importador. El importador dijo, bueno, si tengo una mercadería en aduana, me vuelvo loco. Estoy loco, voy a pagar fortuna. Entonces, ¿qué hago? Pido un sin derecho a uso. Claro. Vos sacabas un sin derecho a uso y lo llevabas a tu establecimiento. Igual, podías tener tu elemento, tu mercadería dentro de tu establecimiento sin poder venderla o comercializarla. Correcto. Pero llega un momento que vos sabés que los alimentos tienen vencimiento. Y al tener vencimiento, la gente tenía la espada de Damocles en la cabeza. Decía, o la vendo y me atengo a lo que dice la ley por vender algo que el sin derecho a uso no me lo permite, o me como la mercadería en dulce o tengo que tirar toda la mercadería. Claro. ¿Estamos bien? Sí. ¿Y qué hizo la gente? Utilizó el mal menor, vendió. Y después hubo muchas empresas que estuvieron enfrentadas a la aduana porque evidentemente ninguno de los dos había cumplido el parámetro para que estaba hecho el sin derecho a uso. El sin derecho a uso obliga a la autoridad de aplicación, en este caso la aduana, en menos de 30 días inspeccionar que la mercadería esté en tiempo y forma y si no liberarla. Correcto. Y como no pasaba eso, pasaba lo que pasaba. Con lo cual, la DEJAI fue un instrumento correcto, mal utilizado. Sí. Ahora, vos vas a la CIMI. Eso. La CIMI tiene licencias automáticas que salen a la velocidad del rayo. O sea, vos podés presentar una CIMI hoy y te puedo decir que mañana, con seguridad, la tenés. Las licencias automáticas. ¿Sí? Sí. ¿Estamos bien? Así es, hasta ahí sí. Ahora vamos a las licencias no automáticas. Que además son 1.400 largas, casi 1.500, ¿no? Si querés abrir, pueden ser muchas más, porque cuando vos abrís la posición bolsa, te podés encontrar con muchas más. Así es. Dentro de esas licencias no automáticas hay productos que chocan con productos producidos localmente. Así es. Y hay presiones de los fabricantes locales porque dicen que eso le quita mano de obra, que le quita mercado, que le quita, etcétera. Una de las cosas más comunes que habrás escuchado en toda tu vida de comercio exterior. Sin duda. O sea, la confrontación entre el sector industrial y el sector importador, desconociendo de que más del 80% de lo que se produce, de lo que se importa, va a la industria de la producción. Así es. Con lo cual a mí me preocupa eso, y de hecho hoy la Cámara de Exportadores, mi colega está diciendo que no hay exportación sin importación, y también la sociedad rural, que tiene un mensaje que dice que el comercio exterior es un camino de dos vías. Así es. Yo no me imagino a uno comprando y al otro diciéndole no, a vos no te compro. Claro. Me parece medio raro. Claro. Pero bueno, la licencia no automática tiene un proceso de estudio. Sí. Que está librado a la discreción del funcionario que la analiza y con los parámetros que le marcan sus autoridades superiores. O sea, y vos no podés desconocer que hay sectores conflictivos de mucha mano de obra intensiva, como es el calzado, el textil, los juguetes, que evidentemente tienen su resistencia a la importación libre, que también es una cuestión de estudio. Con lo cual, un régimen como la DEJAI, que en su instrumento en sí, en la lectura de la ley, no dejaba, o sea, podía importar todo, o un instrumento como la CIMI, que en su misma letra tiene una discreción de tiempo. Así es. Tiempo, No, a ver. Sí. No es que no sale. 10 días, puede ser que te salgan 20, puede ser que te salgan 40, pero el comercio exterior no tiene esa elasticidad que los funcionarios creen, porque ¿qué pasa? Si yo compro, por decir una cosa, cualquier cosa, un textil de temporada de invierno, necesito que en mi país esté en febrero. Obvio. Para empezar a producirla, prepararla, para venderla. Si ese mismo producto me llega en agosto, yo la tengo que aguantar un año sobre mi lomo. Sin duda. Va a haber un tema que es de estacionalidad, lo mismo que si un juguete me lleva, los juguetes que importo me llegan el 4 de enero, evidentemente hasta el 3 de agosto no los puedo
mover, obviamente. O sea, no los para rematar, no para vender. Correcto. Rubén, te saco de este punto y te llevo a algo que ha generado expectativas. No te escuché. Algo que viene generando expectativas, aunque algunos piensan que ha llegado tarde, pero bueno, lo concreto es que el cambio en la Secretaría, en el Ministerio de la Producción, ya se ha concretado, ha asumido hace muy poquitos días ya oficialmente Dante Sica. Evidentemente no ha habido grandes cambios en el equipo de Cabrera. ¿Vos qué expectativas tenés? Porque claramente el pensamiento de Sica, según algunos, tiene poco que ver con el pensamiento de Cabrera, si es que podemos hablar del pensamiento de Cabrera, ¿no? Mira, Miguel, a ver, la cuestión de nombres o de hombres pasan a ser... Segundo plano. Lo importante son las políticas que estructuren. Correcto. Porque, viste... esto es como un equipo de fútbol. No hay que hacer mucho misterio. El equipo de fútbol se ciña por un plan de trabajo y por un esquema. Si vos cambias al uno por el uno y el plan sigue siendo el mismo, es más de lo mismo. Obviamente. Si vos me preguntás, y yo no vuelvo a repetir, no hago futurología, sí. ¿Qué es lo que espero? Y yo espero que el gobierno rápidamente reactive el mercado interno, evidentemente que es el que tracciona la economía, y evidentemente eso genera primero un cambio de ánimo total en la gente. Hoy la gente tiene cara fea, por ser bastante suave con la expresión de fea. ¿Viste? Yo creo que la gente está desanimada, no ve el futuro, y la verdad, los que miramos los que manejamos o hablamos de esto, sabemos que la gente hoy tiene el poder adquisitivo de la gente, y no es un número, ha mermado. Sin discusión. Mucha gente no llega a fin de mes. El problema, Rubén, es que el propio ministro de la Producción ha dicho que los 6 meses que vienen, o sea, el próximo semestre, va a ser más duro que estos que hemos transitado o estamos transitando. Entonces, ese horizonte tiene que hacernos reflexionar, ¿no? Yo lo que quiero decir es simple, Miguel. Mirá, cuando uno es empresario y toma la conducción de una empresa, hace programas de corto, de mediano y de largo plazo. Sí, claro. Este país o los que nos han gobernado en los últimos tiempos han adolecido de eso. Yo hace rato, si me acuerdo de la última, creo que fue la que vi del gobierno de la Rúa, lo que era una plataforma política. Sí, no se votan más. De los demás de los partidos que hoy, de todos, ¿eh? Sí. A ver, saber lo que piensan reflejado en un papel. Yo no lo he visto. Y para mí es muy importante que el empresariado sepa el rumbo que va a seguir si sube tal o cual gobierno. Porque de eso se lo tiene que, primero, si es una pyme, organizar internamente cómo va a ser su vida en la Argentina. Si es una empresa filial, le tiene que contar a sus casas centrales o matrices cuál es el plan de la Argentina en el mundo para que ellos puedan operar dentro de lo que es un trabajo entre muchos actores, porque, a ver, una empresa multinacional tiene en muchos países está parado, tiene empresas y juega con todo eso y establece políticas para todos. Y yo creo que hoy lo que más nos agobia es el signo de interrogación que tenemos sobre los rumbos a seguir. Sin duda. O sea, hoy vos no podés, a ver, te vuelvo a repetir, si no tenés una CIMI, no sabés cuándo tenés que embarcar, y si no tenés que embarcar, no sabés cuándo tenés que hacer el pedido, y cuándo tu productor del exterior va a fabricar tu mercadería, y cuál es tu logística, y cuál es tu tiempo. O sea, está todo agarrado de todo. Y realmente, si el ministro establece pautas, que te gusten o no te gusten, son las pautas que va a seguir el país, porque el gobierno piensa en el interés general y no en el interés particular, y esas son las reglas de juego. Pero vos ya sabés cómo tenés que jugar, sabés exactamente dónde estás parado y cómo tenés que
jugar el partido. Te guste o no te guste, estas son las normas. Ahora, si te la cambian cada 10 minutos, o cada hora, o cada semana, la verdad que un poco estás navegando en aguas turbulentas. Correcto. Rubén, hablando de los hechos que protagoniza la Cámara inclusive, ¿qué noticia tenés de la conformación del Comité Nacional de Facilitación del Comercio del que iba a participar Cira? Awaiting news. ¿Sí? Estamos esperando, ansiosos, para que el Ministerio de la Producción convoque a este consejo. Si bien yo no soy muy amigo de los consejos, sino soy amigo de fijar una pauta y trabajar sobre esa, pero creo que es muy importante de que el gobierno conozca la opinión o lo que está pensando, sin ambajes, de todos los actores del comercio exterior. Yo creo que la Cámara, y voy a hablar de la Cámara porque sé lo que hicimos, ha hecho esfuerzos ingentes para que el comercio exterior sea protagonista de una nueva Argentina. Evidentemente hemos desarrollado, desde que iniciamos este camino con la directora de la OMA, traerla desde Uruguay hasta acá para que ella nos enseñe cómo el mundo está procediendo en materia de comercio exterior. Luego trajimos a un hombre de México para que nos dé una charla conjuntamente con el director de aduanas en la siglo XXI, y este año, hará un par de meses, trajimos a una persona entendida en OEA, operador económico autorizado, para que un poco también nos enseñe cómo el mundo está yendo para este lado, que es un poco una de las puntas de facilitación de comercio. También estamos esperanzados, estamos hablando con la autoridad de la Secretaría de Comercio sobre el tema BUCE, para ver si podemos repetir una acción como la que como la que hemos hecho con OEA y con pasos fronterizos. Así que este es nuestro aporte. Luego dirá si somos capaces o no de si lo que hicimos tiene éxito o no, pero la peor gestión es la que no se hace. Correcto. Rubén, y finalmente, hoy las organizaciones gremiales empresarias están llamadas a seguramente jugar un rol importante, no solo en la elaboración, ojalá, de políticas, ¿no es cierto?, que tiendan a representar a cada uno de los sectores, sino que se está diciendo que va a haber una convocatoria por parte del gobierno nacional, ¿no es cierto?, a generar una suerte de concertación de políticas de Estado. Y una de las preocupaciones mayores que está habiendo en relación a esto, yo te diría que son dos. Por un lado, preocupa mucho la tasa de interés planteada en relación a las pequeñas y medianas empresas, es decir, si se puede sobrevivir en una actividad productiva teniendo... Miguel, sí. Por favor, a ver, no tenés que ir a preguntarle a un erudito. ¿Qué empresa, yo te cambio la pregunta, qué empresa hoy tiene una rentabilidad? Ninguna. Y entonces, tu pregunta va de suyo, se contesta sola. Nos hacíamos esta misma pregunta cuando la tasa estaba al 27. Sí, señor. Imposible, es imposible. O sea, a ver, hoy el sector financiero nos come, al que produce, al que trabaja, al que hace una actividad comercial, le está comiendo las entrañas y su capital de trabajo. Correcto. A ver, dejémonos Sí, quedó claro. A ver, de lucubrar y tratar de sacar con un tirabuzón palabras que... A ver, esto es un hecho de sentido común. Sí. Si yo tuviera la posibilidad, o cualquier empresario tuviera la posibilidad de vender sus activos, todos, y ponerlos al 47%... Claro. A ver, Miguel. Total acuerdo. El segundo elemento... que me parecía importante que hubiera una manifestación tuya, es que se dice que ese acuerdo debiera empezar por analizar muy profundamente la posibilidad de cambiar el actual sistema tributario. Contanos cómo están padeciendo la actual situación. De nuevo, Miguel, Argentina tiene 96 impuestos, que van desde impuestos nacionales, provinciales y municipales, 96.
Te voy a poner el otro, Estados Unidos tiene 4. Sí, real. El otro día estuve escuchando la charla que dio un empresario que dice que 21 días del mes él lo tiene, en cada mes, en cada día le cae un impuesto. Sí, y que hay meses que tienen menos días hábiles y entonces tienen más de un impuesto por día. Entonces, la verdad, vuelvo a repetir, no me obligues a ser reiterativo con lo que dijo otro. Claro. A ver, hace rato que todos nos merecemos todo lo nuestro pasa a ser discursivo. A ver, todos los días nos reiteramos, esto no puede ser que las tasas de interés están altas, pero las tasas de interés siguen. Esto no puede decir que los costos, que el impuesto cada día es esto. Y el mismo gobierno dice que hoy por hoy no tiene chance de meter un nuevo impuesto, dado de que el sector productivo no resiste un impuesto más. Entonces, a ver, muchachos del Congreso, ¿nos ponemos a trabajar un rato? Correcto. En vez de hacer discurso, nos ponemos a trabajar un rato la Comisión de Impuestos para ver si concilia la fórmula de, evidentemente, analizar los impuestos. Acordate que allá por el 2001, no me acuerdo si fue el 2001 o el impuesto al cheque, que era un impuesto por 3 meses. Es verdad, todo impuesto colocado así, como el que se decía, por excepción, queda. A ver, por ahí en aquel momento el ministro de Economía que lo puso no tenía idea de cómo eran los meses y de qué calendario estaba hablando. Correcto. Si en el Maya, la verdad no lo tengo claro. Correcto. Pero en la pauta, hoy te pregunto a vos, yo te cambio la pregunta. ¿Existe impuesto al cheque? Sí. ¿Del 2001 ahora hay más de 3 meses? Muchos más. Listo. Chao. Pero no, cosa peor, se ha salido de la emergencia económica y sin embargo persisten los que fueron impuestos clásicos de esa emergencia. Bueno, yo creo que hay mucha gente que hoy por hoy, o sea, el gobierno con su intención le pide a la ciudadanía un esfuerzo grandioso respecto a que la situación que estamos. Habría que preguntarle a otros sectores muchísimo más poderosos, con muchísimo más poder, si también ellos están en condiciones de integrarse a ese famoso esfuerzo. Sí, señor, total acuerdo. Rubén, está entrando a Argentina en estos momentos. Si yo estoy acá, ¿cómo es que está entrando? Por eso es que me parece prudente, ¿no es cierto?, que puedas disfrutar del partido. Gracias y disculpen. No, y excelente la intervención. Pero es que es lo que creo. Excelente la intervención. Te agradecemos mucho, te vamos a volver lógicamente a molestar para ir monitoreando los avances que puedan irse dando y esperemos no haya más retrocesos. Un gran abrazo. Vos vas a escuchar la opinión clara de la Cámara, sí, claro, que realmente no es la única, pero es una opinión que yo creo que merece tenerse en cuenta. No, y quiero felicitarlos por las últimas apariciones que me han llegado de todos los diarios, muchísimos diarios del interior y de agencias, fijando muy claramente la posición de la Cámara. Muchísimas gracias, un saludo a la audiencia. Muy bien, amigos, ustedes lo escuchaban, Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina. Hacemos un muy pequeño break y volvemos inmediatamente para el cierre de esta primera hora de Comercio Exterior siglo XXI. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar. Amigos, volvemos aquí a estudios luego de esta importantísima charla que hemos tenido con Rubén García, casi en continuo con mi editorial, así que ustedes fíjense, han tenido una hora completa prácticamente de análisis de la actualidad y del comercio exterior.
no tuvimos ni tiempo, yo me embalé tanto y me entusiasmé tanto con las cosas que estaban diciendo y las que me faltaban decir, y algunas me quedaron en el tintero, que lógicamente cuando tuvimos la comunicación seguimos en directo sin hacer ningún intervalo. Les pedimos disculpas por eso, pero sabíamos que el día de hoy vamos a estar comprimidos. En estos momentos ya está Nigeria y Argentina en la cancha, seguramente en 2-3 minutos el partido ya estará en movimiento, y nosotros para la segunda hora, para aquellos que no sigan el partido, tenemos obviamente la columna que cada 15 días la licenciada Victoria Molnar, antropóloga, periodista, especialista en temas de la mujer, lleva adelante con su columna Mujeres en Coyuntura. Esta vez va a ser sobre un tema que está, yo diría, en el centro de la escena. Por lo tanto, aquellos que no vean el partido, no les interese el fútbol, estén en otra cosa, o a quienes lo van a recibir después, sepan que vamos a tener una segunda hora picante también. Y luego finalizaremos ya con el partido terminado, con el primer tiempo terminado seguramente, con Héctor y Claudia vamos a hacer una mesa de café, ¿no es cierto?, que seguramente implicará analizar superficialmente, porque no está nuestro especialista aquí, el tema futbolístico, pero de lo que ha ocurrido en el primer tiempo, pero también vamos a tocar algunos temas de actualidad, ¿no es cierto?, y particularmente algunas efemérides que no podemos olvidar en el día de la fecha. Así que este va a ser un poco el esquema de esta segunda hora. Yo quiero decirles que nos faltó tocar con García, ¿no es cierto?, la valoración que el empresariado tiene del paro del día de ayer, hecho que yo por supuesto mencioné en el editorial, pero que hubiera sido interesante haberle preguntado, ¿no es cierto?, sobre el tema del paro y sobre el tema de reapertura de paritarias, porque es muy importante cómo está mirando el empresariado esa alternativa, ¿no es cierto?, que ha abierto el gobierno nacional de rectificar, reabrir, adelantar la aplicación de aquella cláusula de revisión que se había planteado cuando se firmaron las primeras paritarias. Nos vamos ya al intervalo noticioso mientras esperamos que Argentina empiece su partido posiblemente más complicado, ¿no es cierto?, desde que llegó a Rusia. Adelante. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. El día está lleno de sucesos que pueden interesarte. La radio te informa. Nacionales. Recuerdan a los militantes Costecchi y Santillán a 16 años de su asesinato. En la mañana de este martes, las agrupaciones sociales y partidos de izquierda realizaron una concentración frente a la estación que desde el año 2013 fue designada Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en homenaje a los militantes asesinados. Más tarde realizaron una marcha hacia el puente Pueyrredón que comunica la ciudad de Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires. Internacionales. Serrat apoyó la excarcelación de los independentistas presos. El cantautor catalán Joan Manuel Serrat cree que la excarcelación de políticos presos por el proceso de secesión de Cataluña sería un gesto de responsabilidad política que favorecería la convivencia en la norteña región de España. En una conversación con el diario El País, el músico explicó que el sábado último visitó al ex jefe de la diplomacia catalana, Raúl Romeva, quien se encuentra en prisión madrileña por un pedido de su padre Jordi, con quien estudió, hizo el servicio militar y formó un grupo musical. El gato Aquiles, oráculo de Rusia, predijo un triunfo de Nigeria. El gato sordo Aquiles, considerado el sucesor del pulpo Paul del Mundial de Rusia, pronosticó que Nigeria se va a imponer a la Argentina en el partido decisivo, en el cual ambas selecciones juegan sus chances de clasificar a los octavos de final. Hasta ahora el felino que habita en el museo en San Petersburgo, sede en la que jugará el albiceleste, acertó todos sus pronósticos. En 60 minutos volvemos. En Onda Latina,
paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso. Oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Para comunicarte con nosotros, podés llamarnos a los teléfonos 4372-2841, 4372-3061 o a nuestro contestador automático 5256-9640. Ana siempre soñó con que el tren pasara por arriba, no solo para ganar tiempo, también le gusta eso de pedir los 3 deseos. Estamos construyendo los viaductos Mitre, San Martín y Belgrano Sur, eliminando 77 barreras, mejorando la seguridad vial y ahorrándole más tiempo a todos. Juntos estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros. ¿Sabías que tomar antibióticos sin receta es un riesgo para la salud de todos? La automedicación aumenta la resistencia de las bacterias. Por eso, usa antibióticos únicamente si te los receta un médico o un odontólogo. Tómalos siguiendo sus indicaciones y asegúrate de completar el tratamiento. No uses antibióticos que te hayan sobrado ni los compartas con otra persona. Si los usas mal, los antibióticos pueden ser ineficaces cuando realmente lo necesites. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Amigos, retomamos nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, mientras en Rusia van 5 minutos 40 y obviamente todavía va 0-0, partido hasta el momento muy parejo, donde no ha habido grandes incidencias ni llegadas al arco. Obviamente para esta segunda hora, ustedes saben, quienes nos siguen a través de las redes sociales, tenemos la comunicación que esperamos conseguir en segundos de Victoria Molnar con su columna, ¿no es cierto?, Mujeres en Coyuntura. Si todo anda bien, en segundos la tendremos allí y Claudia y Héctor se encargarán esta vez de ser sus interlocutores. Hola, ya estamos en comunicación con Victoria, ¿verdad? Hola. Sí, por supuesto. Bueno, ¿me están escuchando? Perfectamente, Sí, Victoria, perfectamente. esperando tu columna de Mujeres en Coyuntura. Le dejaron el trabajo a Claudia, la veo, queridos, así se desligan de las cuestiones cuando juega el Mundial. Aclaramos que acá también estamos alentando a la selección argentina, claramente, y es un día que esperemos que obtengamos resultados positivos. Bueno, muy bien. Esperemos que sí. Bueno, te escuchamos, Victoria.
escuchan. Bueno, recientemente se viralizó en Facebook el video de una niña argentina que le cuenta, creo que es a su mamá, cómo le dio a su maestra de la escuela una lección sobre por qué había que usar el morfema E como marca o indicador de género neutro en el idioma castellano. La vamos a escuchar para que... antes que la escuchemos les voy a aclarar una cosita. Y quedan avisados por todos los videos y las notas que voy a comentar en esta columna, van a estar expuestos para que los consulten en la parte de links, o sea, abajo de todo en la nota que voy a subir y que queda publicada siempre en la página de Facebook de Mujeres en Coyuntura. E invito a que se sumen, me sigan ahí en Twitter, que me buscan en las dos redes por Mujer Coyuntura, a una @Mujer Coyuntura, le dan like y listo, quedamos conectados así y pueden ver todos los links y ver todos los videos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a escuchar a esta genia, qué es lo que dijo. ¿Dijo lo que tenía hoy? ¿Pasó? Que la señorita del todo es que no existe y yo se lo explico, los niños dicen, no existe, no existe. Y por más que yo me diga no existe, yo lo siento que me vocabulario. Y ella un día me dijo, a ver, ¿qué significa? Yo le dije que los inglés trans no se sienten identificados con toda, que hay trans, es decir, hombres, hay trans y mujeres, pero hay algunos que ni se sienten ni hombres ni mujeres. Y los naziles trans reclaman eso, y también las feministas reclaman. Nosotras respetamos cómo nos queremos llamar nosotras y ellos, ¿no? Entonces nosotros y nosotros también tenemos que respetar cómo se quieren llamar ellos y ellos. Bueno, como verán, la tiene más clara que todos nosotros y habla sobre el lenguaje inclusivo. Las Mujeres en Coyuntura de hoy se titula les, ¿para qué sirve el lenguaje inclusivo? Y va dedicado a un tema que hay a quienes les va a parecer excelente, a quienes les va a parecer novedoso, a otros a los que les va a parecer repudiable e incluso hasta polémico. La idea es que lo escuchemos, que me escuchen y que tras escucharla todos se formen su propia opinión y les queden algunos aportes para debatir sobre lo que es. La primera parte que voy a hablar es: nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son 8 los monos. Ese era uno de los hits de León Gieco en la década de los 90, porque les cuento que en la década de los 90, León, que es un músico al que yo quiero mucho y admiro mucho, se obsesionó con la letra O y dio lugar a un tema musical que era bastante hilarante, que a su vez era de denuncia, y que tenía 8 personajes basados en quienes pululaban en lo alto de la sociedad argentina de ese momento, es decir, en los medios de comunicación, que eran todos varones. Era un reflejo de la realidad misma, y si ustedes buscan el video, se van a encontrar con un videoclip que es una joyita para el análisis feminista, ya que muestra un set televisivo con un invitado que habla sobre los vicios de los otros Orozco, ante unas bailarinas con leotardos rosados que no tienen cabeza. Gieco ahí personifica a Rodolfo, que es el único de los Orozcos que según él se salva, y el que pone los votos, ya que es el músico y por ende noble. Pero casi 20 años después de esa canción, dado el probado machismo de nuestro rock nacional, la cantidad de denuncias por abusos que hay a integrantes de bandas argentinas, eso también sería puesto en duda. El video es protagonizado también por el actor y humorista Alfredo Casero, quien también contribuyó a crear esa letra y hoy tiene bastantes reacciones machistas en las redes, más que cuestionables. Pero bueno, no vamos a criticar a Casero, y afortunadamente después del Ni Una de Menos en 2015 en Argentina, las actitudes machistas que antes se veían como normales comenzaron a ser duramente cuestionadas y la lucha es por su erradicación. Entonces, volviendo al lenguaje inclusivo, es para eso para lo que sirve. Ya en ese momento, Gieco tituló su tema como Ojo con los Orozco. Y quedémonos con esa sabia advertencia, porque el idioma castellano también desde sus inicios se obsesionó con la letra O y lo usó como morfema que marca el género neutro en nuestra lengua. El idioma castellano, o el español, que es lo que nosotros hablamos, es la segunda lengua más hablada del mundo, por detrás del chino mandarín y antes que el inglés. Y es tan rica como compleja. En el artículo Lengua Degenerada, que se publicó recientemente en una plataforma científica colaborativa y autogestiva que se llama El Gato y la Caja, y escrita por Sol Minoldo y Juan Cruz Ailán, se exponen infinidad de estudios alrededor del globo sobre el lenguaje y sus usos,
que abonan la afirmación de que esta construcción social, que es el lenguaje, nos impacta a tal punto en nuestras mentes que guiará posteriormente nuestro comportamiento. Es que la invención o construcción social, que es el castellano, está tan interiorizada, tan naturalizada, que vuelve luego difícil salirse de un juego que a grosso modo plantea dos cosas en nuestra lengua, ¿no? Estamos hablando del español. Hay solo dos géneros o identidades basadas y atribuidas a partir de la sexualidad genital, que son el masculino y el femenino, es decir, hay una forma binaria de ver el mundo en el que nos movemos y de pararse frente al mundo, y en el segundo caso se favorece en cantidad y jerarquía a los individuos masculinos, condicionando por ende, mediante el aprendizaje, el uso y el uso, y expectativas del accionar y las expectativas que vamos a tener en tanto seamos de uno u otro género, es decir, hay una relación desigual de poder y la lengua no es neutral. Estas son las, digamos, si ustedes leen esta nota de El gato y la caja, que se llama La lengua degenerada, van a encontrar estas conclusiones y un montón de estudios lingüísticos cognitivos y desde la sociología que avalan, son estudios científicos, que avalan esto y que respaldan estos resultados. Es que uno de los problemas iniciales que plantea nuestra lengua materna y que detectaron las feministas hace ya varias décadas es que ese nosotros y ese ellos, y esas palabras terminadas en no, como niños, médicos, ingenieros, ministros, etcétera, tenían una trampa, ya que pese a decirse neutro y universal, o usando una palabra un poco vieja, unisex, en los hechos incluía unas veces sí, otras no, a las mujeres y siempre incluía a los varones. Entonces las feministas reclamaron entonces por un lenguaje no sexista. El lenguaje sexista, vamos a contar lo que es, implica, según ese mencionado artículo, nombrar ciertos roles y trabajos solo en masculino, referirse a la persona genérica como el hombre, o identificar lo masculino con la humanidad, usar las formas masculinas para referirse a ello, pero también para referirse a todes, dejando las formas femeninas solo para estas, nombrando a las mujeres cuando se las nombra, siempre en un segundo lugar. Y también el lenguaje sexista es aquel que muestra desprecio y hasta odio hacia lo femenino, que se manifiesta, por ejemplo, en los llamados duales aparentes, como es, por ejemplo, los significados de zorro y zorra, que no significa lo mismo. Parece que hubo un gol de Argentina, sí. Estamos todos conectados. ¿Es así? Es así. ¿Viste? Estás en lo cierto. ¿De quién fue? Messi, porque vamos a hacerlo así. Yo prometí Messi de derecha, del partido y a la vez la columna sobre lenguaje inclusivo. Está bien, Messi. Bueno, seguí nomás, bueno, seguí. Sigo. Bueno, estaba diciendo que hay duales aparentes, como por ejemplo los significados de zorro, zorra, o vacíos léxicos. Por ejemplo, víbora y arpía, que son femeninos y siempre son considerados como cuestiones malas. Y bueno, siempre hay una lista larga que en general favorece las características que les corresponden a ellos en detrimento de las que corresponden a ellas. Pero el lenguaje no es neutral. Y no voy a enseñar acá hablar nuestro lenguaje de forma no sexista. Googleen, hay cientos de guías de uso y recomendaciones para los diferentes ámbitos en los que uno se mueva. Pero bueno, como lo personal es político, dice el feminismo, y que qué más personal que la lengua materna, claramente hay mucha más tela para cortar en esto del camino de la equidad y del lenguaje inclusivo. El lenguaje no es neutral y por suerte podemos cambiarlo y crear nuevos términos. Vayamos a algunos ejemplos. ¿Quién nos inspiró alguna vez en los ideales que enarboló la Revolución Francesa en 1789? Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Pero sabían que los derechos del hombre y del ciudadano de esa época no nos contemplaban a las mujeres? Yo creo que no lo sabe casi nadie, pero sí. Si no me creen, lean la suerte que corrió en esa época Olympia de Gouges, quien trató de instalar en ese momento de plena efervescencia revolucionaria los derechos de las mujeres a la par de la de los varones en esa declaratoria, y quienes claramente, porque claramente conocía y decía que hemos cumplido históricamente importantes roles sociales, económicos y políticos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero, bueno, otra vez por favor, en sus marcas listos a googlear, decía y repito que el lenguaje no es neutral, sino político. En ese sentido aparece el término sororidad. Es un término nuevo, sororidad. El concepto de sororidad se inventa, de alguna manera, cuando se toma conciencia de que la noción de fraternidad, que tiene como raíz frater es varones, fray. Entonces resulta que el eslogan de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, nos corta la fraternidad a la mitad de la población.
dice en el programa Sufragistas de Canal Encuentro la doctora en filosofía Marisa Luisa Femenías. Y bueno, sororidad entonces es un término político que se crea y significa solidaridad femenina, y es uno de los términos más valiosos que para conformar esta nueva realidad social más equitativa que introdujo el feminismo. Empecé por una palabra bonita, sigo con otro ejemplo, porque así como podemos crear palabras que nos hermanan y empoderan, también podemos crear palabras para nombrar realidades sociales que nos duelen y que den marco legal para penalizar acciones que nos lesionan. Ese es el caso de femicidio, es uno de esos términos, y dice la web de la Asociación Civil La Casa del Encuentro: el término femicidio es político, es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Y agrega que el concepto fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente recién en 1976 por la feminista Diana Russell ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres en Bruselas. A su vez, como sabemos, la Casa del Encuentro, yo estoy haciendo un curso muy interesante en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires con ellas, y la verdad que lo recomiendo mucho. En el año 2008 realizó el primer informe sobre femicidio en Argentina, y a partir del año 2009 tiene el Observatorio de Femicidios en Argentina Adrián Maricel Sembrano, en homenaje a una de las víctimas de la violencia machista. En marzo pasado realizó un informe completo con las cifras de la violencia sexista en los últimos 10 años, que da cuenta que entre 2008 y 2017 hubo 2.679 femicidios y femicidios vinculados en el país de mujeres y niñas, y 268 femicidios vinculados de niños y hombres. Verás que hay hombres y niños en esas cifras, y esto se debe a que el femicidio vinculado es una nueva figura que usa la Casa del Encuentro e implica los asesinatos que el femicida realiza para consumar su fin contra las mujeres en cuestión, que implica siempre un ejercicio de dominación. Y no solo puede implicar la muerte de ellas, sino también castigarlo, destruirla psicológicamente a través del asesinato de personas cercanas como son sus hijos, sus padres o sus nuevas parejas. Actualmente el Código Penal argentino no tiene la figura específica del femicidio, pero sí tiene el femicidio como uno de los agravantes dentro de la figura de homicidio, de forma tal que en el caso de un hombre que asesinó a su pareja mujer puede existir la expectativa de una pena a prisión perpetua, algo que antes raramente se daba, porque se considera estos crímenes como crímenes pasionales. Hay que erradicar eso. Otra de las palabras o otro de los condados del idioma español que se ha intentado erradicar y se está erradicando. La cosa es que la idea es cambiar los paradigmas, y la semana pasada el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 4 de la Ciudad de Buenos Aires condenó por mayoría a Gabriel David Marino a prisión perpetua por el crimen a la activista travesti de derechos humanos Amancay Diana Zacayán. Es un fallo muy importante. El tribunal consideró que se trató de un crimen de odio y que medió la violencia de género. Según expone la agencia Presentes en su cobertura, se trata de un fallo inédito e histórico, ya que en este juicio fue la primera vez que la justicia argentina utilizó el término travesticidio en los expedientes. Marino llegó al juicio acusado por homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediando la violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía en concurso ideal por robo. Diana Zacayán fue asesinada a puñaladas en la madrugada del 11 de octubre de 2015 en su departamento del barrio porteño de Flores, y la escena del crimen fue descrita como una película de terror. La habían maniatado y después de asesinada la taparon con su colchón. Diana tenía 39 años, había sobrevivido 4 años el promedio de vida de travestis y trans en América Latina, que es 35 años, y durante la mitad de su vida había trabajado en la conquista de derechos para el colectivo de los más violentados y criminalizados. Una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género, la creadora del cupo laboral travesti y trans en la provincia de Buenos Aires. Fue integrante del programa de diversidad sexual del INADI, impulsó la lucha por los derechos de las personas trans y fue secretaria de la Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales para América Latina y líder del movimiento antidiscriminatorio de liberación. Recomiendo y dejo para leer también en los links, la última edición del suplemento Soy de página 12, que aborda justamente esta noticia, y
es una batalla claramente ganada el lograr que travesticidio esté considerado dentro de la justicia y por fin se nombre esta figura, pero todavía falta mucho en lo que refiere a los derechos de este colectivo, y por eso el próximo jueves 28 a las 18 horas en la Plaza de Mayo habrá la tercera marcha nacional que pide por basta de travesticidios y transfemicidios, en la que dicho colectivo invita a quien quiera sumarse a decir basta de crímenes de odio, basta de muertes evitables de exclusión y de persecución a las compañeras en situación de prostitución, basta de negarnos el acceso al trabajo, piden las chicas y los chicos trans y travestis, y piden por la exigencia del cumplimiento de la ley de cupo laboral travesti, que lleva el nombre, como ya dijimos, de Diana Zacayán. Recomiendo leer para todos estos temas las notas de agencia presentes y ver, esto sí hay que verlo, NotiTrans Argentina, que es un noticiero trans de la Organización de Mujeres Trans Argentina. Les dejo todos los links para que buceen en estas realidades que quizás les son ajenas, pero no por ello tienen que serles lejanas. Bueno, uno de los principales enemigos de esta nueva terminología feminista y del lenguaje inclusivo, es decir, de estos nuevos usos de la lengua, que crean nuevos sentidos y nuevos comportamientos, ha sido históricamente la Real Academia Española, como ustedes lo oyen. Pero atención, porque pese a las pataletas conservadoras y bastante machistas, nadie que reclama por la inclusión de las nuevas palabras está atacando al idioma castellano. Las lenguas no les pertenecen a nadie más que a sus hablantes, que con el tiempo, los contextos, las regiones y los usos las van modificando. Y una muestra de ello es la graciosa canción que se llama Qué difícil es hablar el español, del dúo Inténtalo Carito, que recomiendo que la escuchen, que muestra la variopinta miscelánea de significados que una misma palabra puede tener en los hispanohablantes dependiendo de sus regiones. Al difundir esta columna en redes sociales sí se menciona algo que los comunicadores y quienes trabajamos permanentemente con el lenguaje sabemos muy bien: lo que no se nombra no existe. A inicio de junio, el medio Cadena Ser de España informaba que una empresa aceitera en ese país no les pagaba el aumento de salario a sus únicas 3 empleadas mujeres porque el convenio decía los trabajadores. Sí, ustedes presten atención, no se nombraba a las trabajadoras y entonces, bueno, no se les pagó. Hasta el día de hoy están reclamando a esas mujeres porque no estaban incluidas en el convenio. ¿Por qué? Simplemente por una palabra. Porque, como decíamos, el lenguaje no es neutral, el lenguaje es político, el lenguaje influye en la realidad, influye en los actos, influye en nuestros bolsillos también. ¿Qué más puedo decir? En la actualidad el lenguaje inclusivo aún es incomprendido, hacen chistes, qué sé yo, te dicen Lemet, de Serene, nos dicen que no se puede pronunciar. Pero si bien todavía no nos hemos puesto de acuerdo si el indicador del género neutro universal tiene que ser una E o una disruptiva y poética X, que ahora también se está usando, la realidad es que el lenguaje inclusivo ya está en uso, como comprueba esta niña con la que iniciamos la columna, en la calle, en las redes, en algunos medios de comunicación, y cuando se introduce la posibilidad de un cambio lingüístico, solamente el tiempo va a decir si quienes hablamos una lengua lo vamos a incorporar en el uso. Victoria. Los cambios lingüísticos, como... Victoria, ¿sí? Con respecto a eso, vos sabés que el uso impone la norma. Así de que ahora lo que nos parece un poco extraño, o no sé, en algunos casos polémico, con el tiempo, a lo mejor, dentro de 50 años, la Real Academia Española los acepta. Así pasó con todos la lengua española, especialmente a partir del siglo XII en adelante, ha tenido suficientes y muchas y múltiples modificaciones. Por eso tenemos arcaísmos que aparecen en la literatura y ya no se usan. Entonces, exacto, Claudia. Evidentemente ya no hablamos como en el siglo XVI ni XVII, ni siquiera como en el siglo XIX. Así que me parece que esto es un tema que queda abierto y que lo tenemos que dejar de acuerdo a lo que suceda en el tiempo, ¿no es cierto? A lo que vaya sucediendo. Claro, va a ser siempre una cuestión de construcción social y de consenso, claro, ¿no? Porque en realidad sí funciona todo. Si nos fijamos las leyes y las inclusiones también de las figuras legales, como por ejemplo yo nombraba hoy travesticidio, pero femicidio también fue así. Claro. Se empieza a usar y luego eso se instaura como norma, ¿no? O sea, claro, es así como funciona.
si logra masividad la lengua, ese cambio se va a terminar incluyendo en la Real Academia Española, porque en realidad la lengua española, la Real Academia Española tiene una parte de su labor que es descriptiva, ¿no? Es digamos, es la lingüística descriptiva. Sí, y la lo que morfología. hace es recoger, digamos, en la gramática descriptiva recoge los nuevos usos. Claro. Yo no sé bien cuáles son los tienen que registrar, eso se va registrando, los lingüistas lo registran su uso ante muchos años, durante mucho tiempo, y bueno, una vez que cumple con ciertos requisitos se incorpora en el diccionario, que finalmente es ese libro de papel que, como vemos, se va cambiando cada cierto tiempo, porque por algo nos tenemos que comprar, hay ediciones, ¿no? Y es por esto, es por esta cuestión. Las nuevas incorporaciones, que también está la Argentina, ¿no es cierto? No solamente la Real Academia, sino la Academia Argentina de Letras también, que va incorporando nueva terminología. Nosotros estamos yendo a más porque obviamente esto del idioma español nos compete a todos los hispanohablantes y en general lo que se ve siempre como órgano rector es la Real Academia Española, pero en realidad, bueno, los hispanohablantes no somos solamente de España, claramente. Claro. La cosa es que las identidades de género no son binarias, no hay solo varones y mujeres, y el desafío es lograr que así sea también en el lenguaje para que las próximas generaciones tengan más posibilidades de armar su propia historia con las palabras que mejor les identifiquen. Claro. Hace poco escuchaba a dos mujeres en la calle y una le explicaba a la otra, no es sonoridad, no es sonoridad, es sororidad. Y bueno, no sé, yo digo que suene fuerte, sororidad que suene fuerte. Y para terminar voy a hacer un pequeño resumen de mujeres en movimiento, que son los temas que he tratado antes y que hay algunos resabios de noticias durante las semanas en las que no estoy al aire. Yo en mayo, al hablar de la justicia degenerada, les contaba del fallo a la manada en España, que a finales de abril condenó a 5 varones culpables de la violación en grupo de una joven de 19 años en la fiesta de San Fermín de 2016, y el nombre de estos 5 individuos surgió del mismo grupo de WhatsApp en que estos amigotes se registraban y difundían el video y se sacaron jocosamente de haber violado masivamente. También le robaron el celular, todo fue... En ese momento la cosa es que se los condenó a 9 años de prisión y a indemnizarle económicamente, pero ¿qué pasó? Los mismos jueces, ahora, mientras se ratifica, digamos, esta condena, les dejaron irse, estaban ellos presos desde hacía 2 años de manera provisional y los dejaron en libertad provisional bajo la fianza de solo 6.000 euros. Sí, sí. Así que ya se los vio salir por la puerta de la prisión en la que estaban recluidos hace 2 años, Bueno, se le dio media sanción y ahora el desafío se presenta en senadores, donde pese a que los presidentes del bloque están a favor en la mayor medida y se auguraba su pronto tratamiento este julio, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que también es la presidenta de la Cámara Alta, decidió girar el proyecto en plenario de 4 comisiones en vez de 2 y agregó la de Asuntos Constitucionales y la de Presupuesto y Hacienda y fue acusada así de dilatar y entorpecer el tratamiento de la misma. Cabe acotar que sí, la Cámara Alta, la ley actual, ampliamente discutida en comisiones de diputados, sufre un cambio, debe volver a la Cámara Baja para ser votada de vuelta. Lo que va a demorar mucho la resolución, ¿eh? Exacto. Aunque Michetti señaló que no se dilatará, varios senadores no estarían de acuerdo y se supone que la sesión quizás de mañana, podrían con mayoría simple decidir a qué comisiones se gire el proyecto y lograr que el mismo sea tratado sin cambios a inicios de agosto. Está por verse, ¿no? Está en las manos, como siempre, de nuestros senadores electos escuchar con atención el sonoro reclamo social que pide educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, que ya es una marea verde en la Argentina que se ha extendido, leo por ahí, a otros países y parece que Brasil nos va a continuar con este reclamo, así que bueno, celebramos esto y bueno, estamos atentos ante estos cambios y bueno, les agradezco muchísimo por pero antes de que te despidas, por haberme escuchado, gracias Claudia por tus mira, y antes de que te despidas te quiero hacer desde mi parte algún aporte. Recién mencionaste el tema de la indignación en España tras la liberación de los denominados La Manada, ¿no es cierto? Todos jóvenes entre 26 y 29 años. Y hubo un cartel que llamó mucho la atención,
que decía en esa protesta: hay que dejar de gritar princesitas indefensas y machitos valientes. Por supuesto, y es así. Y otro de los aportes... Es así porque, y justamente lo que vos aportabas justamente tiene que ver con el lenguaje. Y otra de las cosas que me gustaría que se tenga en cuenta es una carta de lectores del diario Clarín del domingo pasado, que la firma una doctora con solo su primer nombre, María, y promete, una vez que el aborto sea declarado legal, poder dar el nombre completo, una carta de esta médica que titula Yo aborté, soy médica y fue la decisión más dura que tuve que afrontar. Aparte, ella es católica y madre de otros chicos. Una carta que merece ser tenida en cuenta. Y por último te cuento algo que tiene que... Y por último te cuento algo que tiene que ver con la publicidad. En el Festival de Cannes, recientemente, la semana pasada, el festival terminó el domingo el señor Andrew Clark, que es CEO de Merrill Lynch, uno de los directores managers de Merrill Lynch, tuvo una intervención en un reportaje cuando le hablaban del tema de igualdad de género, que dice: es vergonzante que apenas 1 de cada 10 comerciales publicitarios haya sido dirigido por una mujer, y cambiar eso no es imposible. Antonio Lucio de Hewlett Packard logró pasar esa cifra de 10% a 59% en un solo año, o sea que es perfectamente lograble. Y eso, y ahí termina. Sí, por supuesto, el tema de las... Muchísimas gracias, porque en realidad lo que vos decís está totalmente es así. Falta todavía para la avanzada para las mujeres creativas en lo audiovisual que logren ocupar lugares de dirección. También pasa en Hollywood, yo también leí hace poquito, y seguramente vamos a retomar todos estos temas más adelante, y agradezco muchísimo los aportes. Y sobre aborto vamos a hablar un poco más, porque en la Argentina vamos a seguir hablando de esto un tiempito más, y y esperemos que tengamos una buena resolución. Y hay muchísimas historias por contar y muchísimas perspectivas para tener en cuenta ante lo que tiene que ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que esperamos que se concrete. Bueno, muchísimas gracias por escucharme atentamente, a pesar de que está jugando Argentina, y esperamos que lleguemos a buen puerto por ahí, por Rusia en este momento. Bueno, te agradecemos muchísimo tu intervención, te damos nuestros saludos, y bueno, si querés podés seguir viendo el partido. Por supuesto, eso es lo que vamos a hacer, y seguramente ustedes también, ¿no? Sí, seguro que sí. Victoria, habrá que ver si el nuevo lenguaje inclusivo lo van a incorporar en los libros escolares. Lo veo medio difícil. Sería bueno. Sí. Habría que... sería bueno, es difícil, sí, es una temática que está actualmente en discusión. Viste que con respecto al lenguaje no sexista hay varias guías para tratarlo en las escuelas, sí. Pero todavía el tema del lenguaje inclusivo yo creo que llega a un tiempo de desarrollo, todavía no está muy bien realizado cómo se va a expresar la gramática, ¿no? Entonces, claro. Pero se está usando en el uso cotidiano, y ya sabemos que cuando se usa en el uso cotidiano luego llega finalmente a la gramática, y hay docentes que ya lo están implementando, sobre todo yo tengo muchos amigos docentes que ya lo están empezando a implementar en las aulas de a poco. Bueno, hay que tener paciencia entonces. Bueno. Por supuesto, pero los cambios culturales son con paciencia. No, pero es un proceso, bueno, es un proceso. Será entonces hasta dentro de 2 martes. Hasta dentro de 2 martes, que es, creo que me toca, voy a leer bien las fechas, las mujeres de coyuntura del próximo mes, que es julio, serán el 10 y el 25 de julio. Bueno, muy bien. Un abrazo. Un abrazo grande. Y ahora seguimos con el programa, y le vamos a pedir a Claudia, en esta etapa antes de su breve historia del día, ¿qué tema musical había elegido? Un tema musical que tiene que ver con un aniversario. Y vamos a pedirle a Aníbal que lo ponga. Adelante,
se cumplen 127 años de la fundación de la Unión Cívica Radical. ¿Quién la fundó? Leandro N. Alem. Un 26 de junio, pero de 1891. Pero vamos a hacer un poco de historia, porque no fue tan sencillo. En 1889, la Argentina padeció una grave crisis económica que había causado una brusca caída de los salarios, desocupación y un reguero de huelgas nunca antes visto. Bueno, en realidad esto no llama la atención porque estamos viviendo una situación semejante. Era la época en que las élites conservadoras se concentraban en un régimen oligárquico, desamparando a los estratos sociales más débiles y no permitía el voto popular. Las presidencias del general Julio Argentino Roca y de su cuñado Miguel Juárez Celman se caracterizaron por las denuncias de corrupción y autoritarismo, gestión que sus opositores llamaban el unicato. Ese mismo año, seguimos hablando de 1889, Francisco Barrueta Beña publica una nota en el diario La Nación que funda y dirige Bartolomé Mitre, incitando a la juventud a rebelarse frente a los abusos del poder. Los jóvenes convocados organizaron entonces un gran mitin en Jardín Florida de la ciudad de Buenos Aires. Y esto les voy a contar que ahora estaría ubicado en las actuales Florida y Paraguay, que era uno de los más importantes recreos de esa época, y se creó en 1874. Sus jardines estaban divididos en canteros, en el centro se alzaba una fuente. Es lo que podría ser ahora el Florida Garden. Ahí, en ese jardín, se constituyó la Unión Cívica de la Juventud, cuyos referentes fueron Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, Bartolomé Mitre, Pedro Goyena, Vicente Fidel López, Bernardo de Irigoyen, en fin, para nombrar algunos. El nuevo Partido de los Jóvenes sancionó un programa que recordaba el del Partido Republicano fundado por Alem y del Valle en 1877 y se organizó en clubes cívicos parroquiales. En 1890, la Unión Cívica de la Juventud se consolidó con un gran acto en el Frontón de Buenos Aires. Y les cuento que el Frontón de Buenos Aires también tiene su historia, así como el Jardín Florida. Este se inauguró en 1887 y era una instalación deportiva, un amplio local descubierto con tribunas que albergaba a 2.500 espectadores y tenían que estar sentados esos 2.500 espectadores, podía haber parados también, y que quedaba en las actuales calles Córdoba y Cerrito, Avenida Córdoba y Cerrito. Ahí se jugaba la paleta y se realizaban también otro tipo de espectáculos. A veces también se iban músicos o una corrida de toros también se organizó. Y allí, en ese lugar, en ese frontón, se fundó un nuevo partido llamado la Unión Cívica. Y como presidente fue elegido Leandro N. Alem, quien incluyó a los líderes de las distintas tendencias, como Francisco Barrueta Beña, acuérdense que antes lo mencionamos como el que fue el que publicó ese artículo en La Nación y el iniciador de toda esta revuelta. José Manuel Estrada, Pedro Goyen, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, Juan B. Justo, Lisandro de la Torre y también, nuevamente, Bartolomé Mitre. Ese mismo año, recordemos que estamos hablando de 1890, la Unión Cívica dirigida por Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre encabezó el 26 de julio la llamada Revolución del Parque o Revolución del 90. Un sangriento levantamiento fue armado, ¿no?, que causó la caída del presidente Juárez Celman y su reemplazo por el vicepresidente Carlos Pellegrini. La Unión Cívica se constituyó de forma en todo el país y por primera vez en la historia política argentina había sido elegida una fórmula presidencial por medio de una convención partidaria que se reunió en Rosario y que consagró como candidatos al presidente y vicepresidente Bartolomé Mitre y Bernardo de Irigoyen. Presidente Bartolomé Mitre y Bernardo de Irigoyen, vice. Sin embargo, el general Roca, líder oficialista del Partido Autonomista Nacional, o el PAN, acordó con Mitre una fórmula de unidad nacional entre ambos partidos, encabezada por el propio Bartolomé Mitre. Al conocerse el acuerdo, el 16 de abril de 1891, Leandro Alem se le opuso en forma tajante, desencadenando la ruptura de la Unión Cívica y el posterior retiro de la candidatura de Mitre. Es así que un día como hoy, pero de 1891, los seguidores de Alem constituyeron formalmente la Unión Cívica Antiacuerdista,
que cambiaría el nombre pocos días después, el 2 de julio, por Unión Cívica Radical. En tanto, los seguidores de Mitre formaron la Unión Cívica Nacional. Hay una curiosidad. Coincidentemente, Bartolomé Mitre también había nacido un 26 de junio, pero de 1821. Es decir, que cumplía 70 años cuando se fundó la Unión Cívica Radical, que lo desplazaba del partido. Linda fiesta de cumpleaños para Bartolomé Mitre. La Unión Cívica Radical se ha caracterizado siempre por su ideología defensora del laicismo, de inspiración igualitaria, con raíces en el federalismo tradicional y el autonomismo alcinista, que ha promovido siempre el sufragio obligatorio y secreto y la instalación de una democracia en todo el país. Actualmente pertenece a la COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, y desde 1996 integra la Internacional Socialista. Les cuento que la Internacional Socialista es la organización internacional de partidos socialdemócratas, socialistas, laboristas, fundada en Frankfurt en 1951. La Unión Cívica Radical es el segundo partido argentino con mayor cantidad de afiliados y tiene presencia en todo el país. Entonces, hoy lo recordamos, sería su cumpleaños. Muy bien, Claudia, muy completo. Yo precisamente tengo en mis manos en este momento un ejemplar de la revista Inédito, edición extra, justo cuando se conmemoraban los 80 años del radicalismo. Y la curiosidad parte porque el director de esa publicación firmaba sus editoriales como Alfonso Carrido Lura. Alfonso Carrido Lura no es otro que Raúl Ricardo Alfonsín. Y si uno busca cómo se formó ese nombre, lo hizo un afiliado radical. Lura es Raúl, Carrido se compone las mismas letras que Ricardo, y Alfonso es uno de los términos afectivos que muchas veces se le decía Alfonsín o el Alfonso. Esta publicación trae toda la historia del radicalismo y hay un párrafo que tiene que ver con el tema de la justicia social, que a mí me gustaría leer algunos parrafitos, porque sigue estando vigente en un partido cuyo líder, que fue Hipólito Yrigoyen, remarcaba siempre que el radicalismo es la causa de los desposeídos. Entonces tenemos aquí en esta publicación un recuadrito, un tema, un apartado que tiene que ver con eso, con el tema de los desposeídos, con el tema de la justicia social, que rápidamente voy a tratar de encontrar, porque recién se me fue la página de mis manos. Así que ese tema, el de la justicia social, que siempre está presente a lo largo de toda la historia del radicalismo, dice así en uno de sus párrafos: las mejoras sociales que tan felizmente hemos alcanzado en estos últimos años por la intervención del Estado requieren mayores y más amplios perfeccionamientos. Se han conseguido un considerable aumento en las remuneraciones de todos los trabajadores de la República. Esto constituye una de las principales preocupaciones del espíritu nuevo que preside hoy los destinos de la nación. Como consecuencia de estos justos propósitos, los empleados ferroviarios, los de los tranvías, teléfonos, telégrafos, gas, electricidad y radiotelegrafía gozan hoy ya de los beneficios de las leyes de jubilaciones y pensiones recientemente sancionados. Los empleados y obreros de comercio y de la industria en sus múltiples manifestaciones no tienen todavía la ley análoga de amparo empeñosamente solicitada a los poderes públicos. En el camino de la reforma de esta índole es indispensable extender estos beneficios para que asegure el país su tranquilidad permanente y su continuo progreso en el armonioso conjunto de todas sus esferas y actividades. Esa es una gran revista para coleccionar. Mucha gente, recordemos cuándo salía esta revista. Esta revista salía cuando Raúl Alfonsín era presidente del Comité Provincia, estábamos en tiempo de gobierno militar, Onganía, Livingston, Lanuse, y mucha juventud que en aquel momento lógicamente tenía ansias de cambio, ansias de revolución, básicamente se hablaba de la patria socialista, etcétera.
logró volcarse, instalarse en lo que fue la juventud radical revolucionaria, todas sus expresiones, en gran medida leyendo Inédito, que la repartíamos inclusive en las facultades, pese a que no se podía andar repartiendo, pero se entregaba a la gente que se acercaba, porque objetivamente, además de los editoriales de Raúl, que firmaba, como vos bien lo explicaba, Alfonso Carrido Lura, te traía mucho contenido, y en aquel momento se leían en los grupos de estudio desde Marta Harnecker hasta el irigoyenismo de Puigdrós, todas lecturas, o Las venas abiertas de América Latina de Galeano, y entonces en términos de radicalismo presente, lo que buscábamos nosotros era que leyeran Inédito. La verdad es que un rol importante. Claro, y hay que destacar aquí que el director ejecutivo, el ejecutor era Mario Monteverde, un periodista muy notable, que fue en su momento también, durante el gobierno de Alfonsín, presidente de Telam. Un día para Telam muy importante, ¿no? Porque puede haber algún tipo de reacción. En el día de hoy han sido, creo que es la mayor echada de gente, ¿no? Más de 200 y algo, que se ha conocido, cosa que ya se veía venir y se venía hablando hacía rato. De hecho, muchos decían que podía haber cambios en el área de comunicaciones porque no se había efectuado las racionalizaciones que Telam cuando asumió el gobierno kirchnerista tenía unos 300 empleados, ¿no? Y se fueron, ahora se fue a 900. Sí. Y el problema es con algunos que no vienen propiamente del campo de la comunicación, sino de otro campo. No, evidentemente hacía falta una reorganización. Lógicamente uno tiende en general a solidarizarse con los echados, pero hay que reconocer que habría que haber efectuado hace rato algún tipo de racionalización allí administrativa o de tareas, ¿no? Hoy escuché a la especialista en medios de comunicación, Amado Suárez, que decía que France Press, que es la agencia internacional más antigua del mundo, son mandando sus mensajes a través de palomas mensajeras, lo mismo que Reuters, que es una manera de acortar distancia y ganar tiempo, tiene actualmente cerca de 1.500 empleados. Pero para todo el mundo. Para todo el mundo, donde tiene representación, escritorio, estudio en 150 países. Así que ahí es una desproporción realmente enorme para una agencia local. Que además, encima, no tiene las representaciones afuera que pensaba tener. Exacto. Victoria iba a estar encargada de la delegación de Telam en Uruguay. Porque ella viene del diario, vos viste. Claro. Y sin embargo, bueno, el tema de la no toma de decisiones, o de no echar, no quitar gente en áreas que estaban muy engordadas, para poder abrir algo que hubiera sido muy útil, como es en los principales países del Mercosur tener una delegación. Bueno, esto no se pudo hacer. Sí, ibas a decir algo. Sí, te voy a decir que justamente acá con otros papelitos que tenía referidos a este dato histórico, está la Carta Democrática, que es una carta que se firmó el día 27 de octubre de 1983. ¿Y quiénes firmaban? Ítalo Argentino Luder, Francisco Cerro, Raúl Alfonsín, Rogelio Friquero y Oscar Allende. Y en el tercer punto, fíjate lo que fijaba: buscar en el futuro el más amplio campo de coincidencia para superar cualquier crisis emergente en la sociedad argentina que ponga en riesgo el sistema democrático y su estabilidad. Vos te das cuenta, esto podríamos recordarlo, ¿no?, en estos momentos. Bueno, y vamos a hacer, para todos los que nos están siguiendo, pese a todo, un resumen de lo que ha ocurrido en este primer tiempo, ¿no es cierto?, de Argentina, que ha ganado, yo diría, con cierta tranquilidad. No ha habido grandes jugadas. De hecho, Armani ha tenido una sola salida importante frente a Musa, pero lo demás ha sido, tampoco digamos Argentina ha creado, pero ha creado 3-4 situaciones de gol. Propiamente del gol, ¿no es cierto?, de Messi, muy buen pase de Banega, un tiro libre que la toca el arquero y da en un poste, también de Messi, una asistencia de Messi a Higuaín que lo deja solo frente al arquero, donde termina lesionado el arquero, y una cuarta que creo que fue un tiro libre también, que podría haber generado algún tipo de peligro. Pero es importante que
quienes están siguiendo esto sepan que el otro partido está 0-0 y que si Islandia-Croacia me refiero, ¿no? Y que si Islandia hace un gol, obliga a Argentina a hacer otro gol, porque para la clasificación tiene que haber diferencia de goles. Y entonces Argentina debiera hacer un gol más si Islandia hace uno. Es decir, la cantidad de goles por la que gana Islandia, Argentina tiene que tener uno más. Si no, va Islandia acompañando, ¿no es cierto? Ahora, si se mantiene este resultado, sí, pasa Argentina a octavos. Si terminara como han terminado los dos primeros tiempos, Argentina está pasando con angustia. De cualquier manera me dio la sensación de que por primera vez daba la impresión de tener una formación, de ser un equipo, de tener una estructura. Así es. No se regaló tanto atrás. No se regaló, que igual manejarse en bloque, ¿no es cierto? Sí. Y Messi tuvo está mejor, se lo ve mejor. Y en el gol estuvo fantástico porque picó, marcó el pase, picó, se la tiró justo a Vanegas. Me dicen que en el día de ayer llegó toda la familia Messi, que era una de las ausencias que estaba pesando anímicamente. El día de ayer llegó toda la familia Messi, no solo creo que no sé si alguno de los parientes no lo dejaron entrar a Rusia, parece que hay algún problemita, pero lo importante es que su mujer y sus chicos... un detalle, picó bien, la dominó con el muslo de la pierna izquierda, pero remató de derecha. De derecha, con lo cual más en el momento justo, ¿no? Más mérito para el gol. Inclusive. En cambio, el tiro libre fue de izquierda y pegó en el palo. Terminó, o sea, la toca el arquero y pega en el palo. En esta formación me parece que tiene mucho que ver Mascherano. Mascherano, sin discusión. Y digamos que es un acierto, se entiende que lo haya pedido a Vanegas, porque Vanegas, además de darle 2 o 3 asistencias buenas, se entendió muy bien y el pase al gol se lo da él. O sea, se lo ve bien a Vanegas. No, lo más importante es que tuvo una formación, estaban bien parados en la cancha. Estaban bien parados. Creo también que, ojo, este equipo de Nigeria, y recordemos lo que fue el último amistoso, dicen que siempre reacciona en el segundo tiempo. Con lo cual hay que estar más que alertas, y hay que esperar una reacción de ellos. No creo que se vayan así con tanta tranquilidad del Mundial. Porque ellos quedarían afuera. El tema de la concentración, el tema de estar tan enchufado en el partido es fundamental para el manejo total, ¿no? Sin duda. Yo pienso que tendrían que hacer por lo menos 2 goles más Argentina, por si Nigeria nos hace uno. Absolutamente, coincido contigo. Aparte de eso, creo que sería buen momento de verlo a Pavón, ¿no? Sí, porque de cualquier manera fue una buena actuación del Fideo, ¿no? Más o menos. Porque, dentro de su para estilo. Mí muy enredado. Claro, dentro de su estilo. Su estilo es desbordante, pero poco claro. La cuarta fue una llegada del que podría haber sido también, y que terminó chocando. Pero me pareció un poco enredado. Lo que yo no sé es cómo hubiera funcionado tanto Higuaín como Messi de haber estado Pavón, ¿no? A lo mejor podría haber habido más asistencia. Pero bueno, lo importante es que se está obteniendo un resultado positivo. Bueno, por lo menos con dignidad. Hasta ahora, si nos vamos, que es con dignidad. Hasta ahora con mucha dignidad en comparación a lo que hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Sí, que todavía cuesta como creer. Por supuesto. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo pudieron quedarse tan fuera de la realidad en la que estaban jugando? Ahí parece que ha habido muchos elementos extras. Y además, esperemos que decante un poco, pero la cantidad de vídeos, rumores, temas extrafutbolísticos, temas políticos, temas de política internacional, de todo tipo que han circulado alrededor de lo que ha sido esta selección, darían pie para entender por qué Sampaoli lo dijo y nosotros nos reímos un poco. Recién lo nombraste por primera vez a Sampaoli. Sí, claro, porque hoy hizo una declaración diciendo, o ayer en la conferencia de prensa diciendo el Mundial empieza ahora. Claro. Diciendo, nosotros, a todos nos llamó la atención, porque para todo el mundo el Mundial ha empezado antes. Lo que voy a citar no es nada tranquilizador. Sí. Dice Sampaoli en su libro Mis latidos, editado por Planeta: yo no planifico nada. Genial. Todo surge en mi cabeza cuando tiene que surgir. No se sabe qué momento. Brota naturalmente en el momento oportuno. Odio la planificación.
Si planifico, me pongo en el lugar de un oficinista. Así estamos. Soy el alumno del 91. Sí. El fútbol no se estudia, se siente y se vive. Parto desde ahí. Yo soy de la calle. Negar eso es imposible. Y fíjate cómo dice... Es todo lo antagónico a Valdano, ¿te acuerdas? Sí, o a cualquier director técnico. Ni hablemos de largo. Nunca fui estudioso, ni en el colegio, ni en la facultad, ni en el curso de entrenador. Bueno. Yo no puedo leer un libro. Leo 2 hojas y ya me aburro. Escribo 3 cosas en un papel y me cansé. Bueno, este señor gana $5 millones por año. Así y su es. equipo y técnico si otro 2. Y si se va 20, ¿no? 20 millones de dólares. Es terrible. Ahora, ¿cómo está ahí? Bueno, ¿cómo está ahí el Chico Tapia, no? El fútbol un poco el reflejo de lo mal que estamos y de la decadencia en que hemos entrado en el orden general. Señores, con el deseo de que la tarde finalice bien y alegre, los estamos dejando hasta el próximo martes, cuando ya ahora sí, con un programa, diríamos, más normal y sin fútbol, podamos reencontrarnos en esto que es Comercio Exterior Siglo XXI. Hasta el próximo martes.